han venido a escuchar en esta hora mañana palabra de Dios? Levanten la mano. Levanten la Biblia. Levanten la Biblia. La palabra es la verdad. Esta es el arma del creyente. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Levanten. Esta palabra dice lo que somos delante de Dios. Esta palabra dice lo que tenemos delante de Dios, lo que poseemos. Esta palabra dice lo que realmente poseemos en Cristo, las herencias, las armas. Amén. Y esta palabra misma te dice como un espejo cómo estás delante de Dios. Amén. Por eso aquí nos guiamos por la máxima autoridad que es la palabra escrita. Esta es la palabra, mis hermanos, profética más segura, a la cual tú y yo, dice la escritura en Pedro, debemos hacer bien en estar atentos como una antorcha encendida que alumbra dentro de un lugar oscuro. Y antes de venir nosotros a Cristo, ¿cómo estaban nuestras vidas? En oscuridad total, haciendo tradiciones del mundo, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo los deseos de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira de Dios, lo mismo que todo el mundo. Pero gloria a Dios que algún día, por la gracia de Dios, nos hablaron la bendita palabra. Alguien valiente se nos acercó y nos predicó: Cristo salva. ¿Cuántos dicen amén? En Cristo hay perdón de pecados, en su sangre hay remisión de pecados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por esa predicación de la palabra, que para muchos es locura, tú y yo estamos aquí. Amén. Y tú estás allá detrás del Facebook escuchando esta enseñanza. Vamos a orar, mis hermanos, y vamos a colocar este servicio en la mano de nuestro Dios. Ponte en pie allá donde estás y vamos a orar. Padre eterno, te damos muchas gracias, te bendecimos, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, te damos a ti toda la alabanza, el imperio, la magnificencia, la excelencia, todo el honor, todo el poder, toda la gloria, la victoria y el honor es para ti, Señor. Tú eres el Rey de Reyes y soberano Señor de los señores. Y en el nombre de Jesús atamos todo espíritu contrario al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo en este lugar. Lo atamos, lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Que sea solamente la presencia del Espíritu Santo fluyendo como río de agua viva en medio de este lugar, en medio de nuestras vidas. Y que tu palabra, Señor, que es vida y es espíritu, sea medicina aún para nuestros huesos. Que seamos libertados aún por tu palabra. Que seamos consolados, exhortados, corregidos y guiados a toda verdad. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que unjas mi vida con aceite fresco. Dame las fuerzas del búfalo, Señor, porque he estado débil, Señor. Pero tu palabra dice que el que está débil diga: fuerte soy. El enfermo diga: sano soy. El atado diga: libre soy. Y el triste diga: alegre estoy. Padre, gracias. Yo te pido que me des fuerza, me des sabiduría para predicar esta palabra con denuedo, con poder y autoridad, bajo la unción y el poder de tu Espíritu Santo. Yo te pido que unjas a cada hermano que ha venido a escuchar esta bendita palabra, y te pido, Padre eterno de la gloria, en el nombre de Jesús, que unjas a cada hermano que nos escucha aún a través del Facebook. Padre, utiliza aún en este barrio los vientos como mensajeros, Señor, para que muchos entiendan la verdad de las Escrituras, y que esto no es palabra de Dios, no es palabra de hombre, sino palabra de Dios. Y tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Tu palabra es veraz, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. En el nombre de Jesús, unge mi garganta con aceite, unge mi lengua y mi voz, y voy a predicar tu palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Estamos actualmente hoy día culminando o entrando a la etapa final de un mes que es un mes de oscuridad, es un mes de maldad, es un mes de consagración al mal, y que mucha gente, por ignorar las verdades, las tradiciones, las costumbres, cae en estas prácticas que son paganas. Hoy vamos a hablar, amado hermano, acerca del origen pagano del Halloween. Ya se avecina. ¿Cuánto falta para el 31 de octubre? ¿3 días? No más.
El miércoles, no, el jueves, cae jueves, 31 de octubre, este año 2019 cae jueves. Falta por ahí 4 días, ¿verdad? 4 días. Hoy quiero hablarles, hermanos, acerca del origen pagano del Halloween. Este origen no es cristiano, no tiene nada que ver con la Biblia. Antes la Biblia condena todas estas prácticas. Dios condena esas prácticas paganas en su misma palabra. Pero ¿qué ha hecho el catolicismo romano? Adoptar todo el paganismo, nunca condenarlo, y darle una matiz como tradicional. Una fiesta inocente, donde se involucran los niños, los más inocentes, que por la ignorancia misma de sus padres, estos mismos pasan a sus hijos por fuego. Amén. Quiero que me acompañen como versículo de introducción a Apocalipsis capítulo 12, del 7 al 9. Quiero dar unos cuantos versículos para que por favor tomen papel, lápiz y una actitud enseñable. Amén. Igual esto va a quedar grabado en el Facebook. Quien quiera la copia me dice, yo le doy la copia del estudio también, con mucho gusto. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Dice la bendita palabra de Dios: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera. Digan todos conmigo. Y fue lanzado fuera. El gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Repitan todos conmigo: el cual engaña al mundo entero. ¿Qué hace Satanás, el diablo? Engañar al mundo entero. Dice que el diablo fue arrojado a la tierra, y sus ángeles caídos, sus demonios, fueron también arrojados juntamente con él. Amén. Amén. Jesús dijo en Lucas capítulo 10, versículo 18: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Amén. Amén. La Biblia nos enseña y nos da a entender que Satanás algún día fue un ángel de luz. Satanás, el diablo, antes de ser diablo, antes de ser serpiente antigua, antes de ser arrojado o expulsado del cielo, era un ángel, por decir bueno, pero pecó, se halló orgullo en su corazón. Algún día quiso ser como Dios, quiso semejarse a Dios, y Dios lo echó del monte, del tercer cielo. Dice en Ezequiel capítulo 28, versículo 13, vamos a la lectura, vayan apuntando. Ezequiel capítulo 28, 13 al 19: en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. O sea que para el día de la creación, Dios, cuando crea los ángeles en el cielo, y específicamente hace a este querubín, lo viste con las mejores piedras. Dios hace las mejores piedras preciosas para vestir de hermosura a este querubín. ¿Ok? O sea que era hermoso. Su solo caminar o movimiento producía resplandor. Todas las albas, todos los ángeles del cielo, las estrellas, lo admiraban, no lo adoraban, lo admiraban, lo respetaban, porque tenía nivel jerárquico. Era un querubín. Y hay serafines, que son los de más alto nivel jerárquico. Están los querubines en segundo mando, están los arcángeles y están los ángeles en el cielo. Él era como uno segundo en mando. Es decir, Dios le había entregado las riquezas, pero Dios también le entregó la música.
La palabra música significa instrumento. De hecho, Dios, todo lo que hizo, lo hizo ¿para qué? Para que todo le diera la gloria y la alabanza a Él. De hecho, tú y yo fuimos creados para darle la gloria y la honra y la alabanza al Dios vivo y verdadero. ¿Dónde está eso? En Efesios capítulo 1, versículo 3. Amén. Ahí lo dice claramente que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su nombre. Amén. Y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, Dios te creó a ti y a mí para que lo alabemos. Dios creó sus ángeles en el cielo para que los ángeles dieran la gloria a Dios, para que lo alabasen. Y este ángel o este querubín protector era el encargado de dirigir las alabanzas en el cielo. Era como el director de la orquesta en el cielo. Dios le da también los primores de los tamboriles, instrumentos de percusión, y también flauta, los primores de las flautas, instrumentos de viento. ¿Cuántos dicen amén? Dice que todo esto, junto con las riquezas, Dios lo preparó para Él, y estuvo todo esto preparado para Él en el día de su creación. En Isaías dice, Isaías 14, versículo 11 dice: descendió al Seol tu soberbia, tu orgullo, tu arrogancia, y el sonido de tus arpas, instrumentos de cuerda, bajos, guitarras eléctricas, en fin. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Dios le da las riquezas, pero Dios le da a este ángel también la música. La música no es mala. Malo es el que la interpreta. La música fue creada para la alabanza y la gloria del nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Si tú coges la música, que significa instrumento, traducida del griego, y se la pasas a un vigilante, hablamos del ritmo, ¿qué va a hacer el vigilante? O un celador. Va a trabajar, es un arma. El arma no puede decidir por sí misma: yo soy mala o soy buena. Necesita alguien que la accione. Lo mismo pasa con la música no es mala. Toda la música, independientemente de los ritmos que sean, es buena, porque Dios la creó, y todo lo que Dios creó es bueno. El problema es quién la interpreta. ¿De qué está lleno el corazón? De que la interpreta. Eso es lo que va a transmitir. Amén. Entonces, el versículo 14 de Ezequiel 28 dice: tú, querubín, o sea, Luzbel o Lucero, hijo de la mañana, como era su nombre antes de pecar, hoy día se llama Lucifer, que significa adversario, enemigo de Dios y por tanto del hombre. Tú, querubín, grande, o sea que tenía una posición en el cielo, ¿verdad? Era grande. Y protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, porque Él lo creó, Dios lo creó. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas, en medio de los planetas, de las estrellas. Perfecto eras, porque ya no. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, es decir, por ahí paso por los planetas, Él cayó y cayó a la tierra. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Porque Él caminaba y producía ¿qué? Esplendor. Y todas las albas, todas las estrellas del cielo lo admiraban. Él hacía así y todos acogían sus trompetas, sus flautas y entonaban cantos y alabanzas al Señor. Amén. Era el director de la orquesta. Producía esplendor.
¿Dónde quedamos? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Mira lo que dice el Señor: yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. El profeta Isaías, en Isaías capítulo 14, versículo 11, dice: descendió al Seol. La palabra Seol es la palabra infierno. Y dice: descendió al Seol tu soberbia, tu orgullo, tu arrogancia, y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. Miren lo que dice el verso 12 de Isaías 14: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, porque ese era el nombre de él, lucero, hijo de la mañana, o luz bella. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, es decir, junto a los demás ángeles de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta el infierno, a los lados del abismo. O sea, el pensamiento de Satanás, el diablo, antes de ser diablo, fue querer ser semejante a Dios. Y el querer ocupar la parte más alta del cielo y gobernar y ser como Dios, le costó a él ocupar la parte más profunda y baja de la tierra, a los lados del abismo. Amén. Jesús dijo en Lucas capítulo 10, 18: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Por eso el rayo ejemplifica la caída de Satanás. Amén. En Apocalipsis capítulo 12, 4, la escritura nos enseña y dice que la cola de este ángel arrastraba, en el momento que fue expulsado del cielo, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Es decir, cuando él cae, él no cayó solo. Las estrellas del cielo, es decir, los demás ángeles que él logró hacer rebelar contra Dios, cayeron con él. Y no solamente eso, cayeron las riquezas. ¿Dónde encuentras el oro? ¿Dónde encuentras la esmeralda? ¿Dónde encuentras el carbunclo? ¿Dónde lo encuentras? El zafiro. En las profundidades de la tierra. O sea que su caída fue inminente, fue con toda. Por eso la Biblia lo llama también como el príncipe de la potestad del aire. Él cayó del cielo y al tocar la atmósfera de la tierra se convirtió en lo que hoy conocemos como Satanás, el diablo, como la serpiente antigua o el diablo, el enemigo de Dios, número uno, y por tanto enemigo del hombre. Dios nos creó para alabanza de la gloria del nombre de Cristo. Él es un ser creado, pero pecó. Tú y yo tenemos perdón de Dios porque fuimos víctimas de su engaño algún día. El diablo miente, el diablo engaña. Su propósito es mentir, engañar, matar y destruir. Y leímos en el primer versículo de Apocalipsis capítulo 7, dice que el diablo fue lanzado fuera. El diablo, Satanás, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ahora Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice: mirad que nadie os engañe, incluyendo el mismo diablo. El diablo vino para mentir, para engañar, matar y destruir. Cristo ha venido para darnos vida y vida eterna en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Colosenses capítulo 2, 8 dice: mirad pues que nadie os engañe. Oiga lo que dice: por medio de filosofías
Porque la filosofía es el culto a la mente, es el culto al pensamiento del hombre, no al pensamiento de Dios, porque el pensamiento de Dios está en la palabra, está en la Biblia. Mirad que nadie, absolutamente nadie, os engañe por medio de filosofías. Ojo con la filosofía. Y huecas sutilezas. Porque el diablo es sutil. El diablo puede distorsionar una verdad bíblica para presentarte a ti una mentira. Y terminas por creerla. O si no, míralos de puerta en puerta predicando mentiras, los testigos de Jehová. Distorsiona la verdad para creer una mentira. Y por eso se están yendo al infierno. Cosa que ellos no creen, pero es real. Entonces dice, mirad pues que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Según qué? Subrayen esto, por favor, que es importante. Según las tradiciones del mundo. Según las tradiciones de los hombres. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea que las tradiciones están llenas de mentira y de engaño. ¿Y cuántos hemos creído en una tradición y nos aferramos a esa tradición? Pero la Biblia condena eso. Por ejemplo, el Halloween es una tradición que ni siquiera es de nuestro país. Es una costumbre por allá en Irlanda, por allá en Europa, por allá en el otro mundo. En Escocia, en Gaelia, bueno, en todas esas partes por allá del Mediterráneo. Son costumbres ajenas a nuestra cultura, que entró en nuestra civilización, en nuestra cultura actual, a través de los Estados Unidos de Norteamérica. No es una cultura ni es una tradición. Es una costumbre pagana que se infiltró a manera de tradición y que luego más adelante el catolicismo la adoptó como una tradición del Día de Todos los Difuntos. Donde realmente en el Halloween lo único que se pretende adorar es a la muerte. Eso es lo que celebra el Halloween, muerte. No tiene nada de vida, no tiene nada de Dios allí. ¿Por qué entonces nosotros tenemos que pasar a nuestros hijos por fuego? Amén. En Juan capítulo 8, 44, en cierta ocasión Jesús le dice a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, porque él vino para mentir, para engañar, matar y destruir. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Para qué vino el diablo? Para engañar, matar y destruir. El diablo, mis hermanos, engaña al mundo entero. ¿Y qué utiliza para engañar al mundo entero? Las tradiciones y las religiones del mundo, no conforme a la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que guiarnos es por esto, mis hermanos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén, gloria a Dios. ¿Qué dice Éxodo capítulo 32? Miren lo que dice Éxodo capítulo 32. Me acabo de acordar esta cita, es importante. Creo que es el verso 8. Vamos a ver. No, ese no es Biblia. $34:12, perdón. Éxodo 34:12.
Aquí está. Dice: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezaderos delante de ti. Tremendo, ¿no? Miren lo que dice el versículo 15. Pero leamos desde el versículo 13 también. Destruiréis sus altares y quebraréis sus estatuas, porque Dios aborrece la idolatría. Así el católico se enoje, pero Dios condena y aborrece el adorar muñecos de estuco, palo, madera. Los idólatras no entrarán al reino de los cielos. La Biblia lo dice, no se enojen conmigo, escrito está. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es Dios, celoso es. Dios es celoso. Por tanto, miren lo que dice el verso 15: no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Amén. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de sus dioses o los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición, ni la Virgen, ni nada de eso, ni el divino niño, ni el Cristo de los milagros, nada de dioses de fundición, ni de cerámica, ni de nada, ni de cartón, porque Dios es celoso. ¿Cuántos dicen amén? Y en Deuteronomio 18:9 dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, mire, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Mis hermanos, el Halloween es una abominación ante los ojos de Dios, porque el Halloween es el culto y la adoración a la muerte. No se ha hallado en ti quien haga pasar a tu hijo o a tu hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa delante de ti estas naciones. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Amén. Nosotros no tenemos que seguir la corriente de este mundo, y más aún si conocemos las Escrituras. Debemos condenar lo que Dios condena en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice en Levítico 18, todavía no, ya vamos para allá. Sí, Levítico 18:21 dice: y no des tu hijo tuyo para ofrecerlo a fuego a Moloc, no contaminaréis así el nombre de Jehová tu Dios, yo Jehová. Ahorita vamos a hablar un poco de Moloc, y es lo que pasa y va a pasar el 31 de octubre, donde muchos niños, donde muchas niñas de 12 años, doncellas, van a ser ofrecidas en sacrificio y van a ser pasadas por fuego. Porque en esta fiesta, el 31 de octubre, mientras la gente sale a reclamar y a pedir golosinas con sus hijos, siendo ignorantes de lo que se está moviendo en esta fecha, los satanistas y la gente del mal están sacrificando niños, perros, gatos negros, se están bautizando en sangre de pollo, en agua de alcantarilla y en tantas cosas. Se están comiendo los órganos de sus víctimas. Eso es algo abominable, mis hermanos. Y eso lo están haciendo el 31 de octubre, mientras la gente sale en una supuesta fiesta inocente a pedir dulces y golosinas. Por ejemplo, cuando juega la selección Colombia, o juega Argentina, o Chile, o Ecuador, o Bolivia, cualquier país, tú que eres ciudadano de cualquiera de estas naciones, tú te identificas con tu país, tú vas a apoyar a tu selección. Y ese día tú te colocas la camisa de Colombia, o te colocas la camisa tricolor de Chile, la de Bolivia, la de Ecuador, en fin, o la de Argentina, ¿verdad? ¿Qué estás diciendo con esto? Estoy apoyando a mi equipo. Pues cuando tú te disfrazas, o cuando tú disfrazas a tu hijo, está diciendo: en el mundo espiritual estoy de acuerdo con todos los sacrificios, con todos los conjuros y rezos
y con toda la matanza de niños que están haciendo hoy día. Es lo mismo. Es lo mismo. Amén. Porque es lo que se mueve en el campo espiritual ese día. ¿Ok? Satanás es padre de mentira, mis hermanos. Él vino para mentir. Él vino para matar y destruir y para robar. Amén. Pero Cristo ha venido para darnos vida y vida eterna en abundancia. Lo que pasa, mis hermanos, es que el mundo está ciego. Nosotros cobramos vista y el velo se quita cuando nos convertimos al Señor. Y cuando conocemos la palabra, cuando dicen amén, ahí el velo se quita. ¿Yo por qué hacía esto? ¿Por qué yo bautizaba a mis niños? ¿Por qué yo pasaba a mis hijos por fuego en una fiesta que supuestamente era inocente? Y vean, la Biblia condena esto. Yo no lo conocía. Pero el hecho de que conozca las Escrituras no te exime de la consecuencia. Amén. Mi pueblo, dice Oseas 4:6, fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque desechaste el conocimiento de Jehová, dice, yo también te deseché. Y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. La Biblia es muy clara, mis hermanos. El hecho de que desconozcamos las cosas, o el origen de las cosas, o festividades paganas, o desconozcamos incluso la misma palabra de Dios, no nos exime de la culpa. Amén. Dice en 2 Corintios capítulo 4:3, dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Hermanos, el diablo nos tenía así, ciegos, con una venda en los ojos. Y así éramos, ciegos. El evangelio para nosotros estaba escondido, estaba encubierto. No sino fue antes cuando nos vinieron y nos predicaron de Cristo y aceptamos a Cristo y el velo se quitó. Amén. Por el Señor. Amén. Porque Dios trae libertad. Amén. Dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, está escondido entre los que se pierden, está encubierto, está escondido, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, el diablo y Jehová, lo reprenda. El Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. La gente puede creer en Dios, sí. El mismo diablo cree en Dios y tiembla y está condenado. El hecho de que creas en Dios no te salva. Tienes que creerle a Dios y aceptarlo en tu corazón como Señor y Salvador. Entonces dice, en los cuales el Dios de este siglo, que es el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuánto dicen amén? El mundo está ciego. El mundo entero, dice en 1 de Juan, está bajo el maligno. 1 de Juan capítulo 5:18. El mundo entero está bajo el maligno. Y Satanás, el diablo, engaña al mundo entero. 2 Corintios 3:14 al 17 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee el antiguo pacto, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Y qué más dice? Pero cuando se conviertan al Señor, versículo 16, oigan, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y si el Espíritu Santo de Dios está dentro de ti, tú eres libre. Y si el Hijo os libertare, dice la Escritura en Juan 8:36, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos dicen amén? Y Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Algún día nosotros estamos presos del engaño, y así nos tenía el diablo, presos en las costumbres, en las tradiciones del mundo, porque desconocíamos e ignorábamos la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Dice en 1 Corintios 10, 20, 21,
Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican. Y la palabra gentil no quiere decir que sea buena gente. Gentil es todo aquel que no es del pueblo de Israel. En nuestro caso sería gentil el que no es cristiano, trasladándolo pues a nosotros. Pero gentil es todo aquel que es pagano. De hecho, la palabra gentil proviene de una palabra que se llama coín, o goyín, o goín, que significa pagano e idólatra. Hay gente que dice, ay, tan gentil, como para decir tan buena gente. A mí me dicen eso, yo, uy, ¿cómo así? Me están ofendiendo. ¿Y sí o no? Ay, tan gentil usted. Gentil es pagano, gentil es idólatra. Porque la gente dice que gentil es buena gente. No, mentiras. Hay que buscar la etimología de las cosas. Dice, pero antes, en 1 Corintios 10:20, antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Tú ves un gentil postrado ante una imagen, ante un estuco del Cristo de los Milagros, de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen de Chiquinquirá. ¿Cuál otra virgen hay por ahí? La Milagrosa, el Divino Niño, cualquier muñeco de esos. Y tú, ay, esa persona tan buena, tan religiosa. Mentira, está sacrificando a los ídolos. Porque detrás de las imágenes hay demonios. Dice Isaías y Jeremías. Entonces están sacrificando a los ídolos y están comiendo de los sacrificados de los ídolos. Y el diablo ahí, detrás de la imagen, sígueme adorando. Porque eso es lo que él busca, la adoración. Por eso nosotros, los hijos de Dios, no nos postramos ante imágenes. Ni los judíos tampoco. Porque el Dios de nosotros está aquí, en las Escrituras. Y Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Porque hay gente que dice, porque está orando una imagen, está orando a Dios. No, está adorando y está bebiendo de la copa de los demonios. ¿Cuántos dicen amén? No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Ok? La Biblia es clara, mis hermanos. Colosenses 2:8, repito, dice, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones del mundo o de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, no según su palabra. Jeremías capítulo 10, versículo 3 dice, las costumbres de los pueblos, ¿qué son? Vanidad. Esas son las costumbres y las tradiciones de los hombres. Pura vanidad. Nada que glorifique a Dios. Oseas 4:6 dijimos, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te deseché del sacerdocio. Y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Tremendo, ¿verdad? 2 Corintios 6:14 al 18 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis. Pablo está hablando a la iglesia de Corinto. Y dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Oiga lo que dice. Y qué comunión la luz, que es Cristo, con las tinieblas, que es el diablo. Y qué concordia, qué amistad Cristo con Belial, que es Satanás el diablo. O qué parte el creyente con el incrédulo. ¿No te ha pasado de pronto que estás con una persona del mundo? No hay que hacer acepción de personas, pero por ejemplo, uno está con una persona del mundo y ¿qué se habla? A menos que le compartas de Cristo. Pero ¿qué otro tema hay? O sea, ¿qué parte el creyente con el incrédulo? No hay tema. Y se siente uno como raro, ¿verdad? Y quizás ellos hasta más raros también se podrán sentir. Amén.
¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Oiga lo que dice. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero mira lo que dice el verso 17. Por lo cual salid de medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Hay cosas que son impuras, son inmundas para Dios. El Halloween es una tradición inmunda, impura para Dios, abominable ante los ojos de Dios. Y lo más triste es que hay cristianos, o crispetos, o cristinos, o medias tintas, porque hoy día no se predican desde los altares estas palabras, estas verdades bíblicas, porque a los pastores les da miedo que la iglesia se le pase. Entonces que dicen, no, pues venga, pues el 31, pues para que no quedemos como tan religiosos, que los niños vengan a la iglesia y compartimos una frutica porque es el día de los niños. ¿Quién dijo? Ah, mentiroso el diablo. Enseñe la verdad a los padres. Y el padre que le enseña a su hijo, esta práctica, esta tradición, tú ves los niños disfrazados, esto no es de Dios, esto es del diablo, esto no está escrito en la palabra, es una práctica pagana. Entonces los unos, ¿por qué no enseñan? Los pastores, por enseñar prosperidad, plata, dinero y éxito y motivación personal. No hablan de esto. Y los otros, por ignorar las escrituras, a falta de que hay pastores que no enseñan la verdad. O les da miedo o temor de que sus iglesias se le vacíen y se quede con 2 o 3. Pues así se quede uno con uno, seguimos. ¿Cuántos dicen amén? Pero cumplimos delante de Dios, predicando la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre de Cristo. Y dice, y no toquéis lo inmundo. En 2 de Corintios capítulo 6, versículo 17. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? En Ezequiel capítulo 44, 23, miren lo que dice, porque esto es el tema que estamos tratando. Ezequiel 44, dije yo sí. 23, gracias. Mire, y enseñarán a mi pueblo. Esto es lo que tiene que hacer un sacerdote, un hombre de Dios, un hombre que se guíe por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Tiene que enseñar al pueblo, a la iglesia, a discernir entre lo santo y lo profano. Amén. Y les enseñarán a discernir, es decir, a juzgar. La palabra discernir es la misma palabra anacrinos, una palabra griega que significa dividir, separar, ¿ya? Juzgar. Y enseñarán a discernir a mi pueblo entre lo limpio y lo no limpio. Hoy día lo enseñan. Juzgar es pecado, dicen por ahí. Mentira del diablo. El creyente tiene que juzgar con la palabra de Dios. El hombre espiritual juzga todas las cosas, dice en 2 de Corintios, 1 Corintios capítulo 2, 15. El hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién instruirá? ¿Quién enseñará? Pues nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y si tú lees la Biblia vas a tener la mente de Cristo, y la palabra de Dios va a abundar en tu corazón y en tu mente. ¿Cuántos dicen amén? Por eso los judíos decían en la Shema, y las repetirás a tus hijos, entrando a tu casa, saliendo a tu casa, levantarte, al acostarte, y estarán como frontales entre tus ojos. Nunca se apartará esta ley, esta palabra de la ley. Ahí tiene que estar la palabra, aquí como frontales, aquí. Tú no tienes que mirar el mundo, ni la corriente del mundo, ni las tradiciones, ni lo que haga el mundo, ni lo que hagan las iglesias medio chabacanas de esos tiempos. Tú tienes que mirar es a Cristo, tienes que mirar a Cristo en su gloria. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mirad pues las cosas de arriba y no las de la tierra, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre de Jesús. Dale palma de alabanza al que vive.
Ezequiel 22, 26. ¿Me pueden conseguir un poco de agua más, Mónica? Ezequiel 22, 26. Estoy deshidratado. Gloria a Dios. Por acá no, mándala. Eso. Perfecto. Gloria al Señor. Ezequiel capítulo 22, 26 creo que dije. Bueno. Dice, sus sacerdotes, sus pastores, sus ministros, los apóstoles de la prosperidad de estos tiempos, violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no discernieron, no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Amén. El deber de un pastor, mis hermanos, es enseñarle la verdad al pueblo. Así la silla se le haga de piedra a la oveja, así sienta que está sentado en unas púas, pero está cumpliendo delante de Dios. Está presentando el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Reprende, redarguya, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán, no aguantarán, no obedecerán la sana doctrina, sino que tendrán comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán del oído la verdad y se volverán a las fábulas. Eso es lo que está pasando en estos tiempos. En Romanos capítulo 13, 12 dice, la noche está avanzada. Es lo que dice Pablo a los romanos. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Cuál es el día que se acerca? ¿Cuántos me dicen? Claro que sí. El día del Señor, el arrebatamiento de la iglesia, la esperanza bienaventurada. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de armas de luz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuáles son las armas de luz? La palabra, la oración, la meditación de la palabra, el confesar la palabra, no la mente positiva, sino la palabra, las promesas de Dios, la sangre de Cristo, armas de luz, la armadura de Dios. Vistámonos de armas de luz, su palabra, y andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidias. ¿Y qué más dice? Sino vestidos del Señor Jesucristo. ¿Y qué más dice? Y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. En Primera de Tesalonicenses, ya para entrar al tema, capítulo 5, 22, dice: absteneos de toda especie de mal, apartados, dice el Señor, y no toquéis el mundo. El Halloween, mis hermanos, es una fiesta abominable para Dios. Preguntemos, ¿es el día 31 de octubre el día de los niños o el día de los brujos, de los satanistas, de los santeros o de los pareros? ¿Qué nos preguntamos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es el día del niño? Exactamente, es el día de Satanás. En este mes de octubre, todos podemos saber, y de chiquitos, de pequeños, que alrededor de este mes siempre ha habido una gran actividad económica, ¿verdad? Ha habido mucha actividad publicitaria, y eso también gracias a Hollywood, al cine. En esta fiesta se ofrecen gran cantidad de productos con el fin de celebrar una fecha llamada el Día de los Niños. Podríamos decir una fecha mal llamada el Día de los Niños, porque no es el Día de los Niños o Halloween, es la fiesta de Satanás. Es más, si supiéramos la palabra Halloween, el significado, ni siquiera lo pronunciaríamos. Aún dice la palabra: no traerás cosa abominable a tu casa. Deuteronomio capítulo 15,
No, 7:15. Deuteronomio 7:15. Mira lo que dice. Y la gente va corriendo a comprar su disfraz y trae cosas abominables a la casa. Dice, las esculturas, versículo 25, Deuteronomio 7:25 dice, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa. Ahí lo dice claramente. No traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, o sea, no seas maldito. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema, es maldición. Amén. Entonces la gente en esta fecha es normal que corra, y hay lugares en las ciudades, en los barrios, en el centro más que todo, o en los malls, donde exhiben gran cantidad de disfraces, máscaras y todo lo alusivo a la muerte. Otros de pronto más inocentes, pero igual es lo mismo. Amén. Así que, mis hermanos, la sociedad se sumerge en un frenesí para disfrazarse ese día y salir a compartir con las demás personas y demás niños de dulces y de regalos, ignorando, mis hermanos, el verdadero significado de esta pagana festividad y todo lo que se está orquestando y se está haciendo en ese día en el campo espiritual y también en el campo físico en todo el mundo. La gente ignora lo que está haciendo. El Halloween, en honor a la verdad, mis hermanos, es un día consagrado al mal. Es un día consagrado a la muerte, al dios del inframundo llamado Samaín, donde los satanistas, los brujos, los encantadores, los hechiceros, los paleros, los adoradores del diablo celebran ese día con tremendas orgías, con sacrificios de niños, de animales y de niñas de 12 años, porque eso es lo que ellos persiguen. ¿No han podido usted notar quizás que en las vísperas del 31 de octubre, todo el mes, y de hecho meses anteriores, se empiezan a perder niños en todo el mundo? ¿No le parece como algo raro eso? Amén. Empiezan a perderse niñas, y casualmente entre 12 y 14 años. Y empiezan a perderse niños en los centros comerciales, en los barrios, en todo lugar. ¿Por qué? Porque los van a sacrificar para Satán. Y la gente ignora y va y corre y disfraza a sus hijos. El mismo día 31 salen los brujos a ver qué niño por ahí hay descuidado y lo cogen para a las 12 de la noche sacrificárselo a Satán. Tremendo. Miles de niños, mis hermanos, en todo el mundo salen a pedir por las calles los tan anhelados dulces y caramelos. Y ellos, en sus inocentes labios, cantan un famoso coro que dice: tricky, tricky, Halloween. Quiero dulces para mí. Trick or treat. Cambio y truco. Dame y te doy. Y si no me das, te echo la maldición. Es decir, se te crece la nariz. ¿Quién sabía esto? Y la gente lo canta: tricky, tricky, Halloween, quiero dulces para mí. Ahora ya han cambiado. Ahora ya le dice: dame paz, dame amor, quiero dulces, por favor. Es la misma marihuanada, la misma joda. Tricky, tricky, Halloween, quiero dulces para mí, y si no me das, se te crece la nariz. Ahí está la maldición. Y ya vamos a estudiar por qué la tradición celta salían las brujas por los pueblos, y quien no ofrendaba para la iglesia satánica, para sus dioses paganos, ellos le echaban maldición. Vamos a estudiar eso, pero poco a poco. Vamos a ver. Tenemos 3 días para esto. Es un tema extenso y vamos a aprender como nunca acerca de este ritual pagano. Amén. Y conoceré la verdad, y la verdad os hará libres. Los niños tocan las puertas de las casas, esperando en su inocencia recibir las tan anheladas golosinas. Pero para el entendido de todo esto, esta festividad tiene un significado espiritual
más profundo y más allá que dulces y disfraces. Mis hermanos, muchas veces los satanistas y los brujos y muchas entidades o empresas que diezman a la iglesia Illuminati o masonera consagran las golosinas en el pentagrama satánico para que el niño cuando las coma se vuelva rebelde a sus padres, desobediente y tienda a portarse mal. Mira cómo la influencia incluso en recibir una golosina y comérsela. Cómete una golosina a cualquier fecha, pero en la víspera de estas fechas es un poco peligroso. No quiere decir que todos lo hagan, pero hay unos que lo hacen. Y para saber tú si la conjuraron o no. Así que, mis hermanos, la celebración del Halloween es una fecha que viene desde hace miles y miles de años, ocurriendo y celebrándose a lo largo del mundo entero, y que hoy día ha invadido nuestra sociedad actual una actividad disfrazada de inocencia, donde se involucra a los niños, los más inocentes, que aún por desconocimiento de sus padres acerca del origen pagano de esta pagana celebración o festividad, año tras año pasan a sus hijos por fuego. Recordemos Deuteronomio, capítulo 19, capítulo 18, perdón, versículo 9. Miren lo que dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Cuando nosotros nacemos en Cristo, mis hermanos, entramos a un nuevo reino. Amén. Y Dios te dice en su palabra: no aprenderás a hacer como aquellas naciones. Cuando los israelitas salieron de Egipto, en Egipto ¿qué había? Idolatría. Y Dios decretó su juicio sobre los dioses de Egipto. Y salieron ellos con el brazo poderoso de Jehová. ¿Rumbo a dónde? A la tierra prometida. Pero Dios les advierte a los israelitas, a los judíos, en Deuteronomio 18, 19: cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer como aquellas naciones. No aprenderás a hacer las abominaciones de aquellas naciones. Es como cuando entramos en Cristo, somos diferentes. Somos un pueblo especial y no tenemos que seguir la corriente de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni sortílego, ni adivino, ni hechicero, ni mago, ni quien consulte a los muertos, ni adivino, porque es abominación para con Jehová tu Dios cualquiera que hace estas cosas. Amén. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Ahí la palabra perfecto es santo, maduro. Perfecto serás delante de Dios. Serás limpio, serás puro delante de Dios. Amén. Entonces aquí viene una palabra importante: pasar los hijos por fuego. Vamos a hablar un poco acerca de esto. Amén. En Levítico 20, del 1 al 8, ocurrieron a veces en el pueblo de Israel, por haber los israelitas desobedecido los estatutos, preceptos y decretos de Jehová Dios, se vieron envueltos en hacer prácticas y practicar costumbres de los países vecinos. Y en Levítico capítulo 20, del 1 al 8, dice: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloch, digan todos Moloch, eso es un demonio, y vamos a hablar un poco de Moloch. Y los satanistas sí que adoran a Moloch el 31 de octubre. Cualquiera que ofreciese a alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloch,
para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y lo cortaré de entre de su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloch. Ahí la palabra prostituirse es cometer idolatría. Y a la persona que atendiese a los encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré, o sea, la mataré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Está firmado. Ahí firmó el patrón. Yo Jehová que os santifico. Levítico 18:21 dice: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios. Y vuelve a firmar el patrón. Yo Jehová. Tremendo, ¿no? En segundo de Reyes 23:10 dice: asimismo profanó a Tofet, que era un lugar de adoración fuera del templo, allí en el monte de Dimón, en las afueras de Jerusalén, donde los judíos hacían sacrificios. Pero han cogido la costumbre de sacrificar ahí en Tofet sacrificios a Moloch, un dios pagano. Entonces dice segundo de Reyes 23:10: asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase a su hijo o a su hija por fuego a Moloch. Mis hermanos, cuando una persona disfraza a su niño en diciembre, lo pasa por fuego. Eso pasa. Cuando una persona viola la ley de Jehová y desprecia a Cristo, haciendo prácticas que van en contra vía la palabra de Dios, lo pasa por fuego. Cuando una persona bautiza a su niño después de haberlo presentado, lo pasa por fuego, porque no le creyó a Jehová Dios. Amén. Moloch es la misma palabra, o el mismo Dios Molech. Es el mismo Dios Marduk, Dios de los fenicios. Moloch o Molech es bien conocido en la Biblia por ser el Dios a quien parece que se le otorgaban sacrificios, se le entregaban sacrificios de niños en un santuario a las afueras de Jerusalén, llamado Tofet. Aunque Moloch es bien conocido en la Biblia, no lo es tanto en los registros arqueológicos e históricos, lo que lleva a discrepancias sobre la identidad del Dios, así como sobre la naturaleza exacta del culto a este falso Dios. El nombre Molech o Moloch probablemente proviene de la palabra Melech, y la palabra Melech significa rey, como cuando estudiamos lo de Abraham, ¿verdad? Melquisedec, esa palabra última es la palabra Melech, porque Melquisedec era rey de Salem. Entonces la palabra Melech significa rey. Para los pueblos profanos, Moloch era un rey, el rey de los hombres. Durante mucho tiempo se creyó que Moloch era otro nombre otorgado para el dios Milcón, la principal deidad de los amonitas, pero esta visión ha perdido fuerza debido a las investigaciones más recientes. El nombre de Moloch era muy probablemente un título o un apelativo para una deidad más que para un nombre real. Es común en las inscripciones de los fenicios y cananeos referirse a los dioses como reyes de algo. Por ejemplo, Malcandros, otro nombre para él, que significa cabeza del panteón cananeo, por ejemplo, también se puede traducir como el rey del hombre. En el relato bíblico se encuentra que los niños que habían sido sacrificados o pasados por fuego habían sido sacrificados y entregados en honor y en adoración a Moloch. Y ellos se entregaban en un santuario que quedaba, como dijimos, a las afueras de Jerusalén, que se llamaba Tofet. Ahí precisamente en el valle de Ben Hinnom. Aunque lo más probable es que esta práctica se debiera a la introducción de una deidad extranjera, también se ha sugerido que los judíos podían haber creído estar haciendo sacrificios a Jehová, el Dios nacional de los antiguos judíos e israelitas. De cualquier manera, las protestas condenan
No, de cualquier manera, los profetas condenan con mucha dureza esta práctica como ofensiva ante los ojos de Jehová. Ya fuese una corrupción del culto a Jehová o a la adoración a una deidad extranjera como Baal-Hadad. La práctica del sacrificio de niños es atestiguada en otras fuentes de todo el antiguo mundo mediterráneo, particularmente en Cartago, en la ciudad, en un bosque sagrado o en un templo. Y todo esto estaban dedicadas a un culto de esta índole. En Efesios capítulo 5:12, desde el 11 dice, Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Amén. Imagínate que en los tiempos de Israel se pasaban los hijos por fuego, se ofrecían a Moloc. ¿Y Moloc quién era? Era un dios que era como una estatua gigante, grande, pero tampoco tan gigante. El rey de Babilonia, Nabucodonosor II, él erigió una estatua alusiva al dios Marduk, que es algo similar a Moloc, y era grandota, grandota, y hacía que todo el mundo se postrara y la adorara. Eso está en Daniel capítulo 2, ahí pueden escucharlo, pueden estudiarlo, perdón, ¿ok? Pero el dios Moloc era un dios que parecía un toro. A veces era figurativo como un reptil, pero más que todo era un toro que tenía los brazos así inclinados hacia adelante. Y aquí en el vientre tenía un hueco donde colocaban los niños ahí los brazos, y los niños se deslizaban en los brazos de Moloc, porque él estaba recibiéndolos como un sacrificio así. Entonces los colocaban allí y los ofrecían, y ellos se deslizaban y caían al vientre ardiendo en fuego. Y allí eran pasados por fuego, eran consumidos los bebés. ¿Para qué? Para adorar al dios Moloc. Así como los satanistas y brujos siguen pasando los niños por fuego el 31 de octubre. Ellos siguen adorando a Moloc. Otros también los sacrifican. Les abren las manos, los pies, y los abren, se comen los órganos y se comen el corazón. Y se lo ofrecen a Satanás, ahí en el piso, en el pentagrama satánico. La estrella de 5 puntas. Ojo con las camisas o todo lo que tenga 5 puntas, porque es alusivo a Satanás. Amén. Amén. Si de pronto aparecen las banderas es porque, bueno, algunas lo tienen, pero ya hemos orado por eso, cancelando toda actividad, todo significado. Amén. Pero lucir una camisa de pronto con eso ya es como otro cuento, ¿no? Eso es la chiva o la cabra maldita, 5 puntas. Y ahí sacrifican los niños. Hacen de pronto pentagramas más pequeñitos y ahí colocan gaticos negros y también les abren las piernitas, las paticas, y ahí los sacrifican, también los abren. Eso es impresionante, todo lo que pasa un 31 de diciembre y que la gente ignora. 31 de octubre, gracias, de octubre, ya me estoy adelantando, ¿ok? En Efesios 5:11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprenderlas. Y en Romanos capítulo 1:32 hay cosas que la gente dice, no, pues yo no me involucro mucho en eso, pero disfrazar al niño no tiene nada de malo. Y en Romanos 1:13 dice, no solo los que las hacen estas cosas abominables, sino también los que la practican, o los que se complacen con los que la practican. ¿Ok? Ahí lo dice Romanos, apunten la cita, capítulo 1:32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Tremendo, ¿no? Lo más triste, mis hermanos, es ver cómo muchos cristianos, por desconocer estas verdades, estos temas, o el origen pagano de ciertas festividades, por ejemplo el Halloween, la Navidad, todo eso tiene su origen. Y para diciembre vamos a estar hablando acerca del origen pagano de la Navidad a la luz de la Biblia, ¿ya? Así para que también se alisten. Entonces muchas personas, incluyendo el pueblo de Dios, por desconocer esos temas, o porque quizás sus pastores nunca le predican al respecto, participan de esta celebración pagana, donde para ellos vale quizás más sentirse aceptados por la sociedad que ser rechazados o discriminados o criticados por seguir a Cristo, pensando que esto no tiene nada de malo. Por ahí un hereje que se llama Jesús Adrián Romero,
que dice que el Halloween no tiene nada de malo y que él no ve nada de malo en que los niños de los cristianos sean disfrazados y vayan por las calles y compartan con los vecinos, interactúen con ellos y que sea una oportunidad de presentarles el Evangelio de Cristo. Mentira del diablo. ¿Ah? Ese tipo está más desviado, está pero bien torcido. Ya vamos para allá. Ahorita vamos a tocar ese tema final, ¿ok? En 1 de Pedro capítulo 4:3 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. El gentil se agrada de tradiciones, dogmas y costumbres de hombres. Pero la Biblia dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en concupiscencias, en lascivias, en embriagueces, en orgías, en disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que nosotros, el pueblo de Dios, no corramos con ellos en su misma disolución, en su mismo desenfreno, y por tanto os ultrajan. Pero ellos darán cuenta a Dios de todas estas cosas, y darán cuenta al que está preparado para juzgar tanto a vivos como a los muertos. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, no corramos con este mundo, no corramos con la corriente de este mundo y no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Por qué infructuosas? Porque no dan fruto. Su fruto es muerte, no dan nada de fruto para vida. Amén. De hecho, en 1 de Juan capítulo 2:15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. El Halloween está en el mundo, la Navidad está en el mundo y muchas tradiciones más. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ama así a la gente del mundo, independientemente del credo, la religión, la fe, la política que tenga. Ámalo, predícale de Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la Biblia dice en 1 de Juan 2:15: no améis al mundo, a todo lo que se mueve en el mundo, el sistema de cosas, las tradiciones, la corriente de este mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, el pecado entra por los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios nos ha llamado como hijos suyos a hacer su voluntad, no la corriente ni la voluntad del mundo, que es infructuoso, no da fruto para bien. Por eso nosotros, los hijos de Dios, tenemos que ser un especial tesoro ante Dios y ante el mundo. El mundo tiene que ver nuestras obras y glorificar a Dios. El mundo ve un hijo de Dios y dice: mira cómo viste, mira cómo habla, mira cómo camina. Tenemos que ser diferente y tenemos que ser admirados por el mundo. Tenemos que ser la luz del mundo. Aunque el mundo no nos ama, quizás el mundo nos desprecia. Si a Cristo lo despreciaron, ¿por qué no nos van a despreciar a nosotros? Si fuéramos del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero antes bien, porque no somos del mundo, antes Dios nos escogió del mundo, por eso el mundo nos aborrece. Amén. Vamos a ver, mis hermanos, un poco acerca de la simbología satánica que identifica esta fecha macabra, y descubriremos a la luz de la Biblia que no hay ninguna comunión entre Dios y todo lo que conlleva el Halloween. Veamos algunos aspectos, por ejemplo, de lo que ocurre en esta pagana celebración. Número 1, espiritismo. Esta fecha es muy dada al espiritismo. El 31 de octubre es normal que ellos celebren el día 31 de octubre a las 12 de la noche. Los satanistas, brujos, santeros se congregan desde todo el mundo y se congregan con un solo fin: sacrificar niños para adorar a Satanás. Ese día se consagran los sacerdotes satánicos, hacen sacrificios humanos, se bautizan en agua de alcantarilla, en sangre de pollos, en sangre de niños sacrificados y de gatos negros. Eso lo están haciendo el 31 de octubre y durante todo el mes se están preparando. Amén. Ese día se celebran misas negras, donde sacrifican doncellas, gatos, preferiblemente negros, cabros,
En fin. Y también se hace lectura de la tabla Ouija, y con esto invocación de demonios. ¿Han visto la tabla Ouija? Bueno, es una tabla que la colocan allí, tiene la letra de la A a la Z, por acá dice bienvenido, welcome, por acá al final dice goodbye, bienvenidos por donde entra el demonio que invocan. Tiene los números en romanos del 1 al 0, ¿ya? Y a la final dice goodbye, por ahí sale el demonio. Y tiene como un, no sé cómo le llamas, parece un spinnergy, no sé si vieron el spinnergy, ¿es que llama eso? Que era una cosita que los muchachos cogían aquí y la colocaban a girar, y así hacen esto. Y aquí lo giraban los peladitos en los colegios con ese spinnergy así. Y aquí lo cogían y lo giraban así. Y estaba girándolo allí, y eso gire y gire. Es parecido a eso. Y aquí están invocando a Satanás. Por eso ese coso de spinnergy no es de Dios. Mira, aquí están haciendo la pezuña del diablo. No sé si vieron eso en el colegio. ¿Cuántos lo vieron? Los niños en el colegio. Es una cosita como con balineras. Y la colocaban aquí en estos 3 dedos a girar y hacían así. Y mira, estoy girando el spinner, y así lo giraban. Y tenían 3 círculos. Eso es parecido a lo que utilizan en la tabla Ouija para moverla y para que el espíritu invocado hable. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? La pezuña. Es decir, la Trinidad de Dios, aquí representada en estos 3 dedos, doblada allí, ante Satanás. Eso significa, ¿ya? Eso es invocación satánica. Aquí lo hacemos porque no tiene poder el diablo aquí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero no haga esto en tu casa, ni que tus hijos lo hagan. ¿Ok? Esa es la invocación a Satanás. Eso le da la gloria a Satanás. Pero aquí no se la damos, solamente a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dale palma de alabanza y gloria al Señor Jesús. La lectura o la invocación de demonios a través de la tabla Ouija es muy dada también por los niños, las niñas, más que todo entre 12 y 13 años, cuando le entra esa etapa de curiosidad en los colegios, y a veces las niñas se tienden a comportar mal porque han invocado demonios. Otras se desmayan, se desploman, tienen voz cultural, hablan así como verdaderos demonios, como cuando uno está ministrando una liberación. Me ha pasado, ¿ya? Hablan, pero no son ellas, son demonios que por la tabla Ouija los han invitado y hablan a través de ellas. Se comportan mal, tienen posesiones demoníacas, ¿ya? Y Satanás, el diablo, los demonios que han entrado, se proclaman ser dueños de ese cuerpo. Por eso uno, en la autoridad del nombre de Cristo, tiene la autoridad y el poder para decirle a cualquier demonio que haya sido, sea Changó, Yemayá, sea cualquier oricha, cualquier demonio que haya entrado por tabla Ouija, por invocación, uno tiene la autoridad en el nombre de Jesús de mandarlo fuera al abismo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, es muy dada la tabla Ouija en los colegios, en los niños, pero el día 31 de octubre está en apogeo. Los mismos satanistas, los brujos y los santeros están haciendo invocación de demonios y están maldiciendo y conjurando al cuerpo de Cristo, las iglesias de sana doctrina. Más que todo, ellos atacan las iglesias de sana doctrina, atacan los pastores, los hogares pastorales, los hijos de los pastores. En fin, ellos están el 31 de octubre conjurando música, haciendo sacrificios y todo. Cuando una persona entra a participar en el oculto, porque la tabla Ouija es una puerta abierta al campo espiritual, al mundo paranormal, cuando la persona hace estas invocaciones, el diablo, como es mentiroso y es padre de mentira, entra por donde dice welcome, ¿listo? Y empieza a decir, si tú no conocías a tu abuelita, o si tú la conocías, ella te va a decir, yo soy tu abuelita, o soy el espíritu de tu abuelito. El que se murió sin Cristo está en el infierno, y el que se murió en Cristo está en el cielo. Pero Satanás, ¿qué hace? Es padre de mentira, usurpa la personalidad de esa persona que ha fallecido, y el que va a hablar a través de esa persona, o por la tabla Ouija, o utilizando en otros casos medios, va a ser no la abuelita ni el abuelito, sino un demonio al cual se le abrió la puerta. ¿Ya? Y te va a decir cosas. Sí, yo te decía cuando eras pequeño esto, ay, sí, mi abuelito me decía esto. Y te va a mostrar cosas del pasado, porque el diablo sabe algunas cosas. O los demonios que habitaron en esa persona también conocen parte de la vida de esa persona, porque anduvieron con él. Entonces Satanás vino para mentir, engañar, matar y destruir. ¿Ya? Y para la gente muy dado en estas fechas escuchar más bien las cosas paranormales, ver una película de terror o algo así, que escuchar la misma palabra de Dios. La gente es más dada a escuchar las cosas ocultas que la verdad bíblica.
porque ahí está la naturaleza del hombre, la naturaleza caída. Entonces ese día es normal que se vean invocación de espíritus, invocación de almas de muertos e invocación de demonios, ¿ok? En estas fechas también vemos encantamientos y consagración al mal por parte de los sacerdotes satánicos, rituales de ocultismo, sacrificios de niños, jovencitas, vírgenes y de animales, preferiblemente gatos negros. Hay mucho derramamiento de sangre un 31 de octubre, hay mucha violencia, sexo, violaciones, películas de terror, entre otras. Y es muy normal ver para el 31 de octubre, para el mundo, que las casas en todo el mundo las empiecen a decorar. Así como llega la pagana tradición de la Navidad, la gente empieza desde el 15 de noviembre a organizar su casa con las guirnaldas, el arbolito, el pesebre y todas esas vanidades. Hoy día es muy normal que para el Halloween la gente empiece a decorar las casas con muerte. Empiezan a decorar las casas con esqueletos, ataúdes, momias, con duendes, con gnomos, con brujas, con telarañas, con calabazas, que es el dios Samaín, con demonios, con brujas, en fin, con calderos, con todo eso. Y es muy normal en Estados Unidos, los que han de pronto viajado a Estados Unidos, yo no he tenido la oportunidad de ir, pero he visto por televisión o por testimonios de amigos pastores que han dicho: pastor, esto es impresionante. Uno va y la atmósfera que se siente, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunas partes de Inglaterra, es muy pesada. Sacan brujas así del tamaño de una persona en los antejardines de las casas, con calderos, gatos negros y búhos y un poco de cosas, y esqueletos, el mismo diablo, en fin. Y esas son las cosas con las cuales están ellos adornando sus casas, invitando al mal a su hogar. No traigáis cosa abominable a tu casa, como dice Deuteronomio 7:26. Del todo la aborrecerás, porque es abominación a Jehová tu Dios. También en estos tiempos es muy normal ver que los adultos, ya ha entrado la moda de que los adultos se involucren directamente en estas fiestas, y ya no solamente es una festividad de niños, sino que los adultos por la noche, después de que llevan a sus niños a pedir golosinas, vayan a discotecas, todo el mundo disfrazado, todo el mundo, tanto mujeres como hombres, disfrazados, y son discotecas alusivas a la muerte. Hasta los animales, sí. Por aquí en el barrio he visto perros que lo disfrazan también, los gatos, bueno, en fin, todo. Es impresionante lo que se mueve en esta fecha. Amén. En Marcos capítulo 12, versículo 27, la Biblia nos enseña, y Jesús mismo dijo que Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Y le dijo a los fariseos: así que muchos de vosotros cerráis, porque Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros estamos vivos, y Jehová es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? En Proverbios capítulo 8, 32, apunte esta cita que es importante. Proverbios 8, 32, 36. Ahora pues, hijos, oídme, apúntenme, vayan buscándola. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. ¿Cuántos quieren guardar o cuántos guardan los caminos de Jehová? Amén. Bienaventurados los que guardan mis caminos. Amén. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha. Mira, bienaventurado el hombre que me escucha. O sea, nosotros aquí somos bienaventurados, porque hemos venido a escuchar hoy día la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bienaventurado el hombre que me escucha, bienaventurado el hombre que me escucha. A cualquier movimiento uno lo... Pero bueno, gracias por el agüita. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Lo que hacía Josué, Moisés ministrando en el templo y Josué allí. Por eso fue el sucesor, el precursor de Moisés. Y él junto con Caleb fueron los que pasaron a la tierra prometida. Y es un bienaventurado el que está allí,
lo que hizo María. Mientras Marta estaba ahí preocupada por sus quehaceres, María hizo la mejor parte, se tendió ahí a los pies de su maestro a escuchar sus palabras. Y le dice Marta a María: maestro, no ten cuidado, mira, ella desde que llegaste no sino ahí escuchándote, y yo tengo mucho que hacer, tengo mucho trabajo, muchas cosas que hacer, y ella no me ayuda en nada. Y Jesús le dice: Marta, Marta, turbada, María ha escogido la mejor parte, y esa no me será quitada, que está escuchando mi palabra aquí a mis pies. ¿Cuánto dicen amén? Entonces dice: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Tremendo, ¿no? Cuando pecamos contra Dios, defraudamos nuestra alma. Defraudamos a Dios, pero también nuestra alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Subraya esta parte. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Así que el que ama estas festividades no ama a Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, voy a contarles un testimonio o un testimonio a manera pues de anécdota. Pasó en algún lugar, por ahí me lo encontré y me pareció de suma importancia, y aquí está. En cierta ocasión, una mujer que viajó a la China, ella no conocía ese país, ni mucho menos el idioma chino o mandarín. Esta mujer viajó, quería conocer China, y viajó, y entró a un restaurante allá en China. Pidió el menú y vio en un letrero unas letras chinas así hacia abajo, y dijo: voy a tomarla, me gusta ese diseño de las letras. Cogió, sacó su celular y tráquete. Cuando llegó a su ciudad, digamos que fue Colombia, cuando llegó a Colombia, ella contrató un amigo que trabaja pues lo que es la impresión de estampados de camisas, y esas letras las colocó en sus camisas y empezó a lucirlas. Y ella contenta con sus letras chinas ahí por todo lado. Y una vez se encontró con un amigo que hace mucho tiempo no veía, y el amigo le dice: ¿y eso? No, es que estuve en China y fíjate que entré a un restaurante y vi estas letras y me gustaron, le tomé una foto, lo traje aquí a Colombia y mandé a hacer como 3 camisas con estas letras. Y entonces él le dice: pero ¿tú sabes lo que dice? Yo no entiendo, pero me gusta, no le veo nada de malo. Pero ¿sabes qué está diciendo allí o qué significa eso? No, pues yo no entiendo. El señor sabía mandarín. Y le dice: mira, ahí dice barata pero buena. O sea que esta mujer, por la ignorancia, por desconocimiento del idioma mandarín, se estaba ofreciendo al mejor postor. Se estaba ofreciendo barata pero buena. Entonces así muchas personas les pasa con el Halloween. El hecho de ignorar el origen pagano de esta festividad no los exime de las consecuencias, ¿ya? Y del significado espiritual que todo esto conlleva. Así que mis hermanos, tenemos que ser sabios y tenemos que ser entendidos en todo. ¿Cuánto dicen amén? Y no menospreciar, como dice en Proverbios 8:32, el consejo de Dios. ¿Cuánto dicen amén? En Oseas capítulo 4:6, vale la pena volverlo a repetir, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Amén. Nosotros, por ignorar las verdades bíblicas, podemos condenarnos. Por ejemplo, en las ciudades, los policías de tránsito, el hecho de que, por ejemplo, el hermano Joseph, si tú vas en el carro y no conoces la señal y la violas, ¿te exime de la culpa o de la sanción? No. Igual, lo mismo es con Dios. Es lo mismo. Entonces, el desconocer las verdades bíblicas o el origen de las cosas, en este caso el Halloween, no nos exime de las consecuencias. ¿Ok? En 2 de Corintios 11:14,
quiero que me acompañen en 2 Corintios 11:14. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Mira, el diablo se disfraza también. ¿Por qué tenemos que nosotros andarnos disfrazando? Él mismo se disfraza como ángel de luz. Por ejemplo, Jacob se disfrazó de su hermano Esaú. Jacob es el padre de la nación de Israel. Pero antes de llamarse Israel, él se llamaba Jacob. Y la palabra Jacob significa usurpador o tramposo. Porque Jacob tenía a su hermano Esaú. Y como siempre la bendición era para el primogénito y el mayor era Esaú, Jacob era el menor. Él dijo, no, qué pena, pero la bendición de mi papá, mi papá ya está viejito. Isaac, no, ya está anciano, ya no ve. Así que, en complot con mi mamá, voy a disfrazarme de mi hermano. Y Jacob se disfrazó de Esaú, se colocó sus ropas. Esaú era velludo y él cogió piel de cabro, un animalito, y se colocó. Entonces Isaac, todo viejito ahí, tocó. Y él dijo, papá, dame la primogenitura, bendíceme. Yo soy Jacob. Ve, yo soy Esaú, mentiras que era Jacob. Y el viejito, Isaac, bueno, mijo, sí, eres como Esaú. Ah, bueno. Y lo bendijo. Entonces mira el engaño. La gente para engañar se disfraza. Las máscaras es algo que no es real, que no es tu verdadera cara. El disfraz no eres tú, es otra cosa. Lo mismo pasó con Saúl. Una de las causas por la cual Dios también lo desechó, por desobediente. Pero también Saúl se disfrazó. En primera de Samuel 28, Saúl se disfrazó, versículo 8 al 10, se disfrazó para consultar una pitonisa, una bruja. Usted mira que la gente en la Biblia se disfraza con un fin contrario al propósito de Dios. Amén. La cita de Jacob y Esaú está en Génesis 27:15 al 16. Y el caso del rey Saúl, que se disfrazó, se colocó un disfraz para visitar a la bruja, está en 1 de Samuel 28, del 8 al 10. ¿Ok? Miren entonces, hermanos, que los disfraces no tienen nada, no llevan a nada bueno. Ahí les he dado ejemplos. En la víspera del 31 de octubre, el comercio comienza a decorar sus locales y a realizar propaganda alusiva a esta celebración. Las escuelas se preparan, las comunidades se preparan, las entidades bancarias, los padres compran máscaras y disfraces para sus hijos, etc. Se comienza a ver colores naranja y violeta y negro. Todo eso lo vamos a ver el significado de cada color. No ahora porque no alcanzamos por el tiempo. Se empieza a ver por todo lado dibujos de brujas, demonios, fantasmas, gatos negros, esqueletos, máscaras de terror. Y se preparan todos para la fiesta de disfraces, incluso para niños y adultos. Se compran dulces para repartirlos. Los niños se preparan máscaras. En fin, toda la sociedad se prepara para la celebración de esta fecha. Pero ¿sabrá la gente en realidad lo que se está celebrando ese día? ¿Conocerán el verdadero origen del Halloween? Amén. Vamos a ver entonces el origen ya como tal el miércoles. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos en nuestros pies para que oremos. Entonces el miércoles, Dios mediante, vamos a hablar acerca del origen pagano en realidad de lo que es el Halloween. Amén. Eso fue en otras partes del mundo. Los celtas fueron los que empezaron con esto, ¿ya? Y vamos también a estar hablando ese mismo día acerca del simbolismo satánico, si nos da el tiempo para enseñarlo. Amén. Vamos a orar
y darle gracias a Dios por esta enseñanza. Ya por el tiempo quisiera seguir, pero ya es tiempo pues de hacer un alto y dejar para la próxima semana, para la semana entrante. Vamos a estar el miércoles y el jueves con esta enseñanza. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, por la enseñanza, por el consejo de tu voz. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí, tú nos redarguyes, tú nos enseñas, nos reprendes, nos exhortas y aún nos consuelas a través del consejo de tu voz. Gracias por esta palabra que nos has hablado, Señor, y creemos, amado Dios, que estamos en luz y no en tinieblas, Señor. Y como hijos de luz tenemos que andar de día, honestamente, y no satisfacer, ni complacer, ni simpatizar con las obras infructuosas de las tinieblas. Padre, muchas gracias. Ayúdanos a andar de día, no como necios, aprovechando aún bien el tiempo, porque los días son malos, Señor. El mundo corre detrás de estas actividades paganas, pero nosotros corremos tras de ti, Señor, creyendo, Señor, que tú eres nuestra luz, la luz del mundo. Y tu palabra dice que el que te sigue no andará en tinieblas, Señor. Gracias porque la luz que tenemos en ti es la luz que alumbra nuestras vidas. Y aún tu palabra declara, Señor, que es lumbrera y lámpara en nuestro camino, Señor. Gracias por enseñarnos hoy tu palabra, Señor, y te pido que bendigas a cada hermano, a cada hermana. Gracias por esta bendita palabra, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que los lleves con vida y con bien hasta sus hogares, Señor. Que sea esta una semana de victoria, de bendición, Señor, y que seas tú derramando cada día tu gracia sobre cada uno de tus hijos, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios.